Espero se encuentren muy bien. Para nosotros como Asociación Científica de Estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín y precisamente pues desde el Comité de SCOME, que es el de Educación Médica Continua, nos complace pues mucho la participación de ustedes a esta charla, y la idea también es como hacer múltiples charlas pues durante las semanas. Hoy abordaremos el tema de reactantes de fase aguda en reumatología, y la charla estará a cargo de la doctora Diana Cristina Varela. Doctora, ya podemos iniciar. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, a ustedes por invitarme. Voy a compartir la pantalla. Espero que sea útil para ustedes este tema. Me dicen si en algún momento se corta o se deja de ver. Entonces, los reactantes de fase aguda realmente es un tema que todos tenemos que ver con eso, esté en la parte que esté, porque los reactantes de fase aguda no solamente se elevan con una enfermedad autoinmune, sino que también se eleva con múltiples enfermedades, incluyendo las infecciosas y las neoplásicas. Dado que todos tenemos una respuesta inmunológica, principalmente cuando hay un daño en las barreras, esa barrera puede ser un daño, por ejemplo, en esta foto, un daño de la piel que hace que se inserten o que ingresen bacterias a nuestro torrente sanguíneo y son reconocidas por nuestro sistema inmune innato. Ese sistema inmune innato es una respuesta rápida para controlar esa infección y que esas bacterias no proliferen y no nos ganen la batalla y nos mate una infección por eso. Ya en el tiempo va a salir la inmunidad adaptativa. ¿Y por qué hablo de esto? Pues precisamente porque esos reactantes de fase aguda hacen parte de ese sistema inmune innato. El sistema inmune innato parte de varias fracciones o varios componentes. Uno de ellos son el reconocimiento de partículas y otro es el reconocimiento de daños. Las células lo reconocen, se presenta ese antígeno al linfocito T y eso va a generar un montón de respuestas tanto a corto como a largo plazo. Las células que están más implicadas son los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las células NK y las células endoteliales. Estas células van a reconocer todo este sistema y van a generar algo que se llama quimioquinas. Esas citoquinas o quimioquinas lo que van a hacer es desencadenar una serie de factores que incluyen sistemas de alarma. Esos sistemas de alarma son los reactantes de fase aguda. Entonces, entre esas células presentadoras van a reconocer esos patrones de reconocimiento de patógenos por medio de los receptores tipo TOL. Y esos receptores tipo TOL los tenemos todos. Hay unos receptores que detectan una parte de las bacterias o partes de hongos o partes de parásitos. Eso va a generar un sistema de alarma que va a ir a nivel nuclear y a nivel nuclear van a despertar los factores o se van a activar los factores de transcripción. Esos factores de transcripción van a elevar algo que se llama la interleuquina 6. Y esa interleuquina 6 la nombro especialmente porque esta es la principal interleuquina que despierta toda la vía de los reactantes de fase aguda. Esa interleuquina 6 tiene un efecto en el hepatocito donde va a aumentar los reactantes de fase aguda, pero también tiene un efecto a nivel de médula ósea, a nivel de linfocitos T, CD4, CD8, linfocitos B, en el fibroblasto, en la piel. Entonces, esa interleuquina 6 es la base y es la clave de todo esto. Pero entonces ya sabemos que hay un daño, hay una injuria en alguna barrera, en el caso de las infecciones, en el caso de las enfermedades inflamatorias hay un desorden que va a activar esa vía, pero sin necesidad de que haya una bacteria, y en el caso de las neoplasias también puede activar esa vía. Pero esa vía nos va a elevar la interleuquina 6 que va a aumentar los reactantes de fase aguda. Entonces, ¿qué es un reactante de fase aguda? Los reactantes de fase aguda son
unas proteínas. Son proteínas que se producen a nivel hepático principalmente. Y esta va a aumentar o disminuir un 25% en estados de inflamación, tanto aguda como crónica. Entonces, este 25% es muy importante. Por ejemplo, en pacientes con lupus sabemos que ellos tienen alteraciones en el complemento. Hay muchos que tienen consumo de complemento de manera crónica. ¿Cuándo sabemos que ese paciente tiene una alteración? Cuando ese complemento aumenta o disminuye un 25%. Y eso pasa también en los pacientes con artritis, en pacientes que tienen otras enfermedades donde los reactantes están elevados. O los pacientes que séricamente no tienen ninguna y esas proteínas como respuesta van a aumentar ese 25%. Entonces, como decimos que aumenta o disminuye, quiere decir que tenemos unos reactantes de fase aguda que son positivos, que son los que aumentan, y unos reactantes de fase aguda negativos, que son los que disminuyen. ¿Cuáles son los positivos? La sedimentación, la proteína C reactiva, la ferritina, el amiloide sérico, el complemento, el fibrinógeno, la aptoglobina. Ahí tenemos la hepcidina, la procalcitonina y los factores de la coagulación, principalmente el factor 8. ¿Y cuáles son los negativos? Principalmente los que se dedican a transportar, como la albúmina, la transferrina y la prealbúmina. También tenemos algunos factores de la coagulación y tenemos sustancias como la polipoproteína A1, el hierro y el zinc. Y miremos que la vitamina D también es un reactante de fase aguda negativo. ¿Qué pasa entonces en los estados inflamatorios? Aquí tenemos los signos cardinales de inflamación que fue descrita por Celsus en el siglo I a.C., donde habla que debe haber calor, enrojecimiento, edema, dolor y pérdida de la función. Pero en el siglo V ya se empieza a hablar de esa pérdida de la función que realmente se le atribuye esa galeno. Además de eso, esos son casi siempre los signos locales, pero ¿qué más va a tener este paciente? Va a tener fiebre. Si usted tiene inflamación, ese es el mayor signo que se encuentra, la fiebre. También puede tener una anemia crónica, va a tener una hiporexia, va a aumentar el cortisol, va a perder masa muscular, va a haber una amiloidosis secundaria, puede haber un estado de choque, ahí es cuando entra el choque séptico, y puede haber una activación del macrófago en estados donde se sale la inflamación de control, porque todo estado inflamatorio, el cuerpo también tiene un estado de control para evitar que se salga de control. Entonces, esos reactantes de fase aguda cambian de acuerdo al tipo de proteína que sea. Por ejemplo, la proteína C y el amiloide sérico son los primeros que aumentan y son los que aumentan no solamente un 25%, estos pueden aumentar de 100, 1000 veces o más su concentración cuando hay una elevación de la interleuquina 6. Tenemos también la aptoglobina y el fibrinógeno y el complemento, tanto la porción C3 como C4 funcionan de manera elevada en el momento de inflamación, y los negativos, que es albúmina y transferrina, entre otros. Entonces va a haber ese paciente que está inflamado, va a tener unos cambios sistémicos, va a tener unos cambios hematológicos, unos cambios metabólicos, unos cambios hepáticos, y todo esto me va a llevar a una clínica clara de inflamación. Entonces, para entrar en cada uno de estos reactantes, pues empezamos con la velocidad de sedimentación, porque este es el primer reactante de los que se tiene conocimiento. Más o menos desde hace unos 100 años se empieza a estudiar, las técnicas se han ido ajustando y mejorando en el tiempo. Más o menos para 1940 o 50 ya tenemos las técnicas que utilizamos de hoy en día. Inicialmente la sedimentación se descubrió en los pacientes con tuberculosis y era para seguir el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Ya en el tiempo nos dimos cuenta que servía como un patrón de inflamación de cualquier tipo de enfermedad. Esa sedimentación globular, recordemos que que el glóbulo rojo tiene un ácido ciálico en su membrana, que eso le da una carga negativa, y externamente tiene una superficie de carga también que es más positiva. Eso da
un potencial que se llama potencial en Z, que permite que entre un eritrocito y otro eritrocito se repelen y no se acumulan. Además que por el flujo sanguíneo, pues eso hace que caminen muy bien por el torrente sanguíneo y no tengan acumulación de los glóbulos rojos. ¿Cómo se hace esto? Se toma la sangre del paciente, se mete en un tubo con anticoagulante, esto se mete luego en un tubo donde está marcado y se mira cuál es la precipitación de esa sangre. Normalmente, ¿cuánto tiene que precipitar la sangre? Alrededor de 10 milímetros en una hora. Este tubo tiene que estar perpendicular, no se debe mover la superficie y tiene ciertas condiciones ambientales y técnicas que causan errores en el momento de hacer la sedimentación, ¿como cuál? Como hacerla en temperaturas inferiores a 18 grados o superiores a 25 grados. Por ejemplo, que el paciente no tenga el tubo, no se haya tomado la muestra en una solución que tenga un porcentaje adecuado o que el paciente haya tomado AINES o aspirina recientemente. También las pipetas que están mal calibradas, que están sucias, que tenga presencia de burbujas de aire o que tenga algún tipo de vibración, hace que sea falsamente elevado este parámetro. Entonces, la sedimentación tiene dos vías para elevarse, una vía inflamatoria y una vía no inflamatoria. ¿Cuál es la vía inflamatoria? La que depende de la interleuquina 6, que esto se da por el fibrinógeno. Recordemos que el fibrinógeno es una proteína, un reactante de fase aguda positivo. Entonces, cuando ese fibrinógeno se eleva por elevación de la interleuquina 6, lo que va a hacer, lo hice en manera didáctica, pues pero no es exactamente así, sino que es para que lo recuerden que ese fibrinógeno lo que va a hacer es un puente entre un eritrocito y otro y va a elevar esa sedimentación. Mientras que por la vía no inflamatoria tenemos partículas alfa 2, beta y gamma o proteínas alfa 2, beta y gamma globulinas, que entre estas tenemos los anticuerpos que van a cambiar, porque estos generalmente son neutras, van a poder tener mayor unión con el ácido ciálico y va a ser una mayor precipitación. Entonces, la sedimentación no solamente va a depender de la interleuquina 6, como lo es la proteína C reactiva. Miren que va a depender de otras proteínas también, y esto es importante en reumatología. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una elevación acorde entre la sedimentación y la PCR, estamos hablando de una vía inflamatoria, mientras que cuando tenemos una elevación de la sedimentación con una PCR normal, estamos hablando que está elevándose por una vía no inflamatoria, una vía diferente a la interleuquina 6, que esta puede ser la vía de las proteínas. Y que la vida media del fibrinógeno en plasma es alrededor de 3 a 4 días, por lo cual la sedimentación en la práctica clínica no se debería repetir antes de 5 días. Los valores normales, entonces, en niños es menor de 10, en hombres menores de 50 años va hasta 15, en mujeres menores de 50 años va hasta 20, pero en un estudio donde midieron en 27.912 mediciones de eritrosedimentación, se dieron cuenta que esto realmente podía ser así hasta en el 98% de las personas sanas menores de 50 años, pero en los mayores de 50 años esto se salía de esa curva, por lo cual hay que ajustarla. ¿Cuál es la fórmula de ajuste de la sedimentación? En hombres es la edad dividido 2 y en mujeres la edad más 10 dividido 2. Por ejemplo, un hombre de 80 años, su sedimentación será 80 dividido 2, 40, ese es el punto de corte normal para él, y una mujer de 80 años sería 80 más 10, que es 90, dividido 2, es 45. Entonces, el punto de corte para esa persona es 40 para hombres y 45 para mujeres. Por eso es importante hacerlo y conocerlo, porque muchas veces estos puntos de corte de laboratorio pues van hasta 20 y cuando llega una paciente de edad 80, 90 años con sedimentaciones mayores,
las remiten inmediatamente a valoración por reumatología o por un internista, sabiendo que es un punto de corte normal para su edad, por lo cual las mujeres, los ancianos y la gente obesa tienden a tener una sedimentación más elevada. En los obesos pasa algo, y es que la sedimentación y la PCR pueden estar elevadas debido a que los adipocitos secretan interleuquina 6 y esto hace que tengan un estado de inflamación crónica. Hay unos factores que me van a elevar la sedimentación y hay otros que me van a disminuir la sedimentación. ¿Qué me lo disminuye? Las policitemias o cualquier alteración en la membrana del eritrocito. También la hipofibrinogenemia y la caquexia y la ingestión reciente de aspirina o AINES. ¿Qué me va a aumentar la sedimentación? Me lo aumenta la anemia, las aglutininas, la hiperfibrinogenemia, el aumento de las globulinas, que es una de las causas en enfermedades autoinmunes, también las proteínas monoclonales, y esto se ve en el mieloma múltiple, que tiene sedimentaciones elevadas, y patologías como la fiebre, la obesidad, el embarazo, las neoplasias, el VIH y el dengue. Este es un estudio en la clínica Mayo, donde evaluaron 4.807 pacientes y miraron todos aquellos que tenían una sedimentación mayor a 100. Miraron cuál era la mayor causa de esas. Entonces, ellos encontraron que la mayor causa de una sedimentación mayor a 100 es la causa infecciosa. Principalmente, ¿cuál? La neumonía, seguido por celulitis, bacteremia, absceso y osteomielitis. Luego fue la causa autoinmune. Cuando usted tiene una sedimentación alta en autoinmunidad, usted debe pensar que tiene una artritis mal manejada, una vasculitis, una polimialgia reumática. Recuerden que la polimialgia reumática tiene la regla de los 50, más de 50 años con una sedimentación mayor a 50. En el lupus también se puede ver. Esto va de la mano, puede ser con actividad o no. Hay pacientes que tienen una alta carga de anticuerpos que pueden tener sedimentaciones muy elevadas si usted la ve normal. Arteritis de células gigantes y gota. La malignidad también es la tercera causa de elevación marcada de la sedimentación, principalmente el mieloma múltiple. La enfermedad renal, pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados o que están en diálisis también pueden tener sedimentación mayor a 100. Esto tiene un análisis donde mostraron que casi todos los de diálisis mantenían sedimentaciones por encima de 50. Y también lo podemos ver en pacientes que tienen falla cardíaca, que están en un posoperatorio, que tienen úlceras, que tuvieron una trombosis venosa profunda o una enfermedad hepática. Entonces, miren que sedimentaciones tan marcadas no solamente es infección, sino que es un panorama muy amplio en el que hay que pensar. Ahora, para hablar un poco de la proteína C reactiva, la proteína C reactiva, pues recuerden que la sedimentación fue descrita en pacientes o fue seguida en pacientes con tuberculosis, pues la proteína C reactiva fue en pacientes con neumonía por neumococo. Y estos son dos grandes regalos que nos dan nuestros amigos de enfermedades infecciosas a los reumatólogos. De ahí sabemos que la interleuquina 6 entonces tiene un gran efecto en el hepatocito y ahí se va a producir la proteína C reactiva. Esa proteína C reactiva es un pentámero que va a tener diversas funciones en el sistema inmune innato. Va a reconocer tanto la lesión tisular, es decir, puede reconocer esos patrones de daño y van también a reconocer células apoptóticas. Va a tener algo de impacto también en la mejoría de la reparación tisular y va a ayudar a mover cuerpos apoptóticos, es decir, que también tiene funciones positivas. Y es un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, va a activar el complemento en la vía clásica, es decir, que va a ayudar a la opsonización y también va a interactuar con esas células de unión de los receptores FC, aumentar la muerte celular en esas células que detecta malas. Y la proteína C reactiva generalmente aumenta en las primeras horas, empieza a elevar, pero su mayor aumento está entre el segundo y el tercer día. Su pico máximo está entre 36 y 50 horas y esto lo que nos lleva a pensar es que la PCR se debe pedir
por lo menos cada tercer día, esperando que pase su pico máximo, por lo cual es un error en la práctica clínica pedir PCRs diarias. Hay muchas cosas que nos elevan la PCR, no solamente la inflamación. Tenemos un aumento menor incluso por el ejercicio, por el embarazo, por personas que convulsionan, por obesidad. Tenemos un aumento moderado en pacientes que tienen infartos, neoplasias, artritis reumatoide y autoinmunes. Y cuando tenemos una PCR mayor a 10, estamos hablando de que en la mayoría hay que pensar una infección bacteriana aguda, pero también se puede ver en algunas enfermedades autoinmunes como la vasculitis sistémica. Miren que los niveles de PCR en las autoinmunes van a variar. Hay unas que no elevan casi, hay otras que se elevan bastante, como la artritis reumatoide, la vasculitis y la enfermedad de Still, son las que más se elevan. ¿Qué pasa en el lupus? Que en el lupus realmente la PCR no está muy elevada. Solamente se eleva en los pacientes que tienen serositis o artritis. Si usted ve una PCR mayor a 6 en un paciente con lupus, piense que pueda tener una infección. Y si es mayor a 10, realmente tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90% para infección. Es decir, que el lupus activo no debe elevar la PCR más allá de 10 miligramos por decilitro. Si está más elevada, entonces búsquele una infección a ese paciente, que recuerden que en un gran porcentaje puede verse un paciente con infección activa y un lupus activo. Ahora, la PCR también en este estudio del 2005 cambia de acuerdo al género, a la raza y a la edad. Es más elevado en pacientes mayores de 70 años, en el sexo femenino y en la raza negra. Por lo cual, la PCR también se debería ajustar por encima de los 70 años. ¿Cómo se ajusta? En hombres es la edad en años dividido 50 y en mujeres es la edad en años más 0.6 dividido 50. Hay unas discrepancias entre la sedimentación y la proteína C reactiva. Uno espera que si el paciente está inflamado, las dos se eleven, por lo cual hablamos de este lado del círculo. Si la sedimentación está elevada y la PCR está elevada, pues yo estoy pensando de que ese paciente tenga una infección o tenga una neoplasia o tenga una enfermedad renal crónica o autoinmunes o autoinflamatorias. Pero ¿qué pasa si la sedimentación está muy elevada y la PCR está normal? Entonces recuerden que el tiempo de vida media de la PCR es más rápido, o la PCR se eleva mucho más rápido que lo hace el fibrinógeno, que es la vía que estamos viendo acá. Entonces, si la PCR está normal y la sedimentación está elevada, entonces estamos hablando que es por otra vía diferente a la interleuquina 6. Y esto se ve en ¿quién? En pacientes con lupus. Si ve esa relación de sedimentación PCR mayor a 15, estamos hablando de actividad lúpica. Si esa relación BSG-PCR es menor a 2, estamos hablando de un paciente que tiene una infección. Siempre que vea una sedimentación elevada, descarten patologías hematológicas como la gamapatía monoclonal y pídale una electroforesis de proteínas a ese paciente. También se puede ver en fases iniciales de inflamación, en infartos, enfermedades tromboembólicas, en gota y en síndrome de Sjögren. La ferritina, que es otro reactante de fase aguda que muchas veces lo olvidamos, la ferritina es muy importante, sobre todo en enfermedades crónicas, es decir, para la parte de reumatología es muy importante ver también cómo se comporta la ferritina. La función de la ferritina es un gran reactante de fase aguda, es uno de los que más se eleva y se mantiene en el tiempo, dura muchísimo más que el tiempo de vida media de la PCR y la sedimentación. Se puede elevar tanto en neoplasias como infecciones y lo que hace es, por medio de la hepcidina, tener un efecto en la ferroportina y cerrar todos los depósitos de hierro, por lo cual se aumentan los depósitos que es la ferritina y se disminuye a nivel libre.
¿no? Se evita que esté la mayor cantidad de hierro libre para evitar que las bacterias lo utilicen para reproducirse o para aumentar o alimentarse durante esa batalla que tenemos inmunológica. Entonces, esa ferritina que está elevada se eleva por múltiples vías, por aumento de la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, el interferón, todas ellas tienen un impacto sobre la hepcidina. Eso lo que va a hacer es que tenga un impacto o cierre la ferroportina, que es como decir la puerta de entrada y salida del hierro, y eso es lo que va a hacer que se incremente todos los depósitos que es la ferritina y disminuya el hierro sérico o el circulante. Miren que y esto es lo que va a generar una anemia de enfermedad crónica o una anemia inflamatoria. Esa anemia inflamatoria la vamos a ver tanto en infecciones agudas como crónicas, las vamos a ver en cáncer, las vamos a ver en enfermedades autoinmunes y la vamos a ver en enfermedades crónicas también. Vieron el tiempo de vida media. Esto fue un estudio donde tomaron, después de un paciente salir de una cirugía, o sea, en el posoperatorio, cómo se manejaban o cómo era el tiempo de esos reactantes de fase aguda. Entonces, miren que la aptoglobina, la ferritina, el fibrinógeno y la PCR todos se elevaron, pero en el tiempo empezaban a disminuir. Por ejemplo, la PCR empieza a disminuir después del día 10 de que se cierre la noxa. La sedimentación disminuye más o menos entre el día 14 y el día 20 y la ferritina es el que más perdura en el tiempo elevado. Entonces, la ferritina es más un marcador de inflamación crónica. Esa ferritina tiene un tiempo de vida media de 3 a 4 veces más que la proteína C reactiva. Y esa ferritina, pues tenemos diferentes tipos, la apoferritina y la holoferritina, que tienen subunidades L y las subunidades H, que son subunidades pesadas o livianas. Unas están más en hígado, otras están más en riñón. Y esto lo que va a hacer es almacenar grandes cantidades de hierro. Esa ferritina va a ser entonces como una respuesta inflamatoria, tanto inflamatoria como preinflamatoria, de acuerdo a la citoquina a la que se exponga, y mire que van a ayudar a muchos otros procesos en el cuerpo. Y hay algo que se llama los síndromes hiperferritinémicos, es cuando encontramos ferritinas mayores a 1000. Cuando se tiene ferritinas mayores a 1000 debe pensar en 4 escenarios, o que tenga un antifosfolípido catastrófico, que tenga un shock séptico, una enfermedad de Still o una activación del macrófago. Elevaciones muy importantes de la ferritina, que generalmente no llegan hasta 1000, pero sí están entre 200 hasta 500, se pueden ver en pacientes con cáncer, con tuberculosis, con histoplasmosis, que también es un marcador muy importante. En pacientes con artritis reumatoide puede tener un aumento de la ferritina si tiene una alta actividad de la enfermedad. En lupus se puede ver aumento en pacientes que tengan serositis o que tengan manifestaciones hematológicas o que tengan trombocitopenia. Y los pacientes con SAF, si tienen una alta presencia de ferritina, hay que mirar que no tenga un evento trombótico previo, una alteración cardíaca, neurológica o una manifestación hematológica y mucho más grave, un antifosfolípido catastrófico. Miren que la ferritina normalmente hablamos que está baja en la población normal cuando es menor a 15, pero en pacientes que tengan un estado inflamatorio el punto de corte es el doble y estamos hablando que está disminuida si está menor de 30. Si usted ve en un paciente que tenga una infección o una enfermedad que está con actividad y esa ferritina es menor a 30, está teniendo concomitantemente una anemia por deficiencia de hierro. Si esa ferritina es mayor a 100, tiene una anemia de enfermedad crónica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo paciente que llega con anemia, esto es una manifestación de inflamación y siempre hay que estudiar esa anemia. No toda anemia es igual a sulfato ferroso. Estudien siempre la anemia de sus pacientes para mirar qué es lo que está causando. Si es un paciente con artritis que crónicamente está activo, va a tener esa anemia y lo que tengo que hacer no es darle sulfato ferroso, sino mejorarle la actividad de la enfermedad. Lo mismo pasa en Still, lo mismo pasa en lupus, lo mismo pasa en enfermedades inflamatorias
como la tuberculosis, como el histoplasma, y lo que tiene que hacer es disminuir la inflamación o la noxa de ese paciente. Otro reactante que tenemos es el amiloide sérico. El amiloide sérico es una proteína de alto peso molecular, es el reactante que más se eleva. Este ayuda a inhibir muchos procesos, ayuda también a controlar la fiebre, la activación plaquetaria, tiene muchos efectos sobre diferentes células del sistema inmune, y lo que va a hacer es también ayudar a generar transporte de colesterol. ¿Qué pasa? Que esta es una proteína que se eleva mucho y se excreta poco por el peso molecular, y esos pacientes que están crónicamente inflamados empiezan a acumular estas proteínas en los tejidos, y es lo que va a llevar a una amiloidosis secundaria de tipo AA. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen una artritis reumatoide, una espondilitis anquilosante, que generalmente no tiene compromiso renal y empiezan a tener proteinurias importantes. Mire que ese paciente no tenga una amiloidosis secundaria a ese proceso inflamatorio que no ha tenido un control. Ahora, la procalcitonina, que es otro reactante de fase aguda, realmente en las enfermedades autoinmunes no tiene mucha cabida. Ya les voy a decir por qué. La procalcitonina normalmente se produce en la tiroides, en la célula C, y va a tener una secreción regulada, que es su función endocrina. Pero la procalcitonina también tiene receptores en otras células. Estos receptores pueden detectar el lipopolisacárido de las bacterias o el interferón cuando es una infección viral, y esto va a elevar las citoquinas inflamatorias. Esto va a tener una producción diferente a la tiroides o exógena a la tiroides de procalcitonina, y esta se va a secretar directamente en la sangre. La procalcitonina realmente cuando más nos sirve es cuando da negativo, y le sirve sobre todo en las unidades de cuidados intensivos para quitar de una manera más tranquila los antibióticos. También sirve cuando están muy, muy elevadas, pero en esas zonas grises, digamos que ahí nos queda un poco la duda su utilidad. ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? Que las enfermedades autoinmunes pueden elevar la procalcitonina, es decir, que no es solamente de infecciones bacterianas. ¿Cuáles son las infecciones autoinmunes que más me pueden elevar la procalcitonina? La vasculitis, el Kawasaki y la enfermedad de Still. Entonces, ojo en esos tres escenarios que la procalcitonina no nos tiene ninguna utilidad. También se han visto, por ejemplo, en lupus, en artritis, que uno pudiera encontrar procalcitoninas elevadas, por lo cual en reumatología no nos sirve para mirar esta parte de infecciones bacterianas o no, porque la actividad de la enfermedad la va a elevar. Otro parámetro que utilizamos para mirar la inflamación es la electroforesis de proteínas. La electroforesis de proteínas es un examen bastante útil y nos sirve para mirar todas estas proteínas, cómo se están moviendo a nivel circulatorio en los pacientes que están inflamados. Recordemos que la albúmina y la prealbúmina son reactantes de fase aguda negativas, por lo cual este va a disminuir en inflamación. En el alfa-1 y alfa-2 están la mayoría de proteínas inflamatorias, por lo cual se va a elevar. La beta-1 se va a elevar en los pacientes que tienen anemias profundas, sobre todo ferropénicas, y alguna alteración del complemento o de lipoproteínas. Y en las gamma es donde están las inmunoglobulinas, aquí es donde se encuentran los anticuerpos y va a generar una elevación. Entonces, en alfa-1 podemos tener alteraciones o elevaciones por procesos inflamatorios agudos, como los reactantes de fase aguda o procesos neoplásicos, porque ahí están también los marcadores tumorales. En las alfa-2 podemos ver picos si hay un síndrome nefrótico, si hay diabetes, hepatopatías, leucemia, linfomas, incluso el uso de esteroides puede hacer un pico alfa-2. Y miren que tenemos dos patrones diferentes, si es un patrón de inflamación aguda o si es un patrón de inflamación crónica. Si es un patrón de inflamación aguda, va a tener una hipoalbuminemia y va a tener
una elevación del alfa-2, mientras que el gamma no va a tener mayor alteración. ¿Qué pasa en la inflamación crónica? Digamos que la albúmina ya alcanza a estabilizarse y la mayor cambio va a ser a nivel gamma, que va a haber un pico gamma o un puente gamma policlonal, diferente al monoclonal, que es un pico muy similar al de la albúmina. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa con esos pacientes que vemos en UCI que están muy inflamados, que tienen fiebre y que empiezan esos leucocitos a disminuir, una PCR a disminuir, una sedimentación a disminuir, pero no le vemos una mejoría clínica, porque todo de repente se amputó y vemos el paciente que está peor? Ahí tenemos que pensar en un síndrome de activación del macrófago, una linfocitosis hemofagocítica. ¿Cuándo pensamos en eso? Cuando ese paciente que estaba muy inflamado empieza a hacer penias, empieza a hacer una pancitopenia. Además de eso se acompaña de una hepatosplenomegalia, empieza a tener linfadenopatías, cambian los triglicéridos y se amputan abruptamente la velocidad de sedimentación y ese patrón de la fiebre empieza a cambiar. Para eso tenemos un score que se llama el HS score, donde sumamos una puntuación si tiene una fiebre mayor a 39, si tiene hepatosplenomegalia, tiene una pancitopenia, una visitopenia, si tiene ferritinas mayor a 2000 y sobre todo la puntuación es mayor a 6000, si tiene una hipertrigliceridemia, una disminución del fibrinógeno, que esto es lo que explica la amputación de la sedimentación, aumento del AST y se encuentran hemofagocíticos en médula ósea. Entonces uno suma todo esto y está hablando que ese paciente, esa inflamación se salió de control y empieza a ser un síndrome de activación del macrófago. Entonces, como conclusión, realmente los reactantes de fase aguda son proteínas que nos acercan al contexto de inflamación de cualquier causa, ya sea infecciosa, neoplásica o autoinmune, y que hay que tener en cuenta la clínica siempre a la hora de interpretarnos. Mire que un paciente gravemente enfermo con reactantes negativos, pues me da una falsa esperanza que está mejorando y lo que está haciendo es empeorar porque está haciendo una activación de macrófago, por ejemplo. También hay que tener en cuenta los ajustes con la edad y con el sexo. Miren que pacientes de 80 años que tienen una sedimentación de 40 y todos se alarman y empiezan a remitir esos pacientes, pues realmente esos reactantes son normales para esa paciente, para su género y para su edad. Y también hay que tener en cuenta la técnica que utilizan y los valores de referencia, sobre todo los valores en cuanto a la PCR y la técnica en cuanto a la sedimentación. Miren que hay muchas cosas que tienen que ver a la hora de mirarlo, si se mueve, por ejemplo, la sedimentación debería hacerse en las primeras 2 horas que se toma la muestra, hay que tener en cuenta la temperatura a la que fue tomada, todo. Y hay que tener siempre en mente esos falsos positivos y esos falsos negativos de los reactantes. No toda sedimentación y PCR elevada es igual a una infección y ahí mismo pongámosle antibiótico, sino que hay que pensar que no tenga una actividad, que no tenga una artritis, que no tenga un STIL, que no tenga una neoplasia, que no tenga otras cosas que me estén dando esos falsos positivos o esa elevación por otras vías diferentes a la infecciosa, y esos negativos también. Y bueno, muchas gracias. Este es mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, pueden escribirme un correo electrónico. Esta es mi red social en X y este es mi canal de YouTube, Foro de Enfermedades Autoinmunes, donde van a encontrar muchas charlas académicas para que aprendan un poco más de la reumatología. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos, que estoy atenta a ellos. Bueno, doctora, muchas gracias. Al parecer como que no hay pues como dudas. Muchas gracias pues por el tema, estuvo muy bien explicado todo, muy sintetizado y la verdad le sacamos mucho provecho a la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos en un futuro. Listo, muchas gracias, profe. Y a los asistentes recuerden llenar el link de asistencia para su certificado de asistencia.
Hasta luego. Gracias.